ese pedido. Bueno, hay muchas promesas de campaña que no se cumplen. Estamos con un invitado, está Jorge Alperín con nosotros. ¿Cómo te va, Jorge? Un placer siempre hablar con vos. Un gustazo. Decíamos promesas de campaña, promesas que se hacen también y que nunca se cumplen. Proyectos de país que nunca se cumplen también. Como un proyecto que enunció el propio presidente de la Nación. ¿Te parece que lo escuchemos y hablamos sobre eso? ¿Cómo no? Vamos a ver. Ayudar a que cada argentino pueda elegir dónde vivir, elegir en qué trabajar y saltar ese desafío de dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo, de dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo. Bueno, lo primero que uno se pregunta ante el cuadro dramático del hambre en la Argentina, el supermercado del mundo, hay dos preguntas que están muy en el momento. Una de ellas es ¿cómo puede haber hambre en un país que produce alimentos como para 10 veces su población? La otra pregunta es ¿por qué se discute si es cierto o es falso que hay hambre? ¿Por qué la dirigencia, y creo que parte de la sociedad, duda si es cierto este drama del hambre, tarda en reaccionar? La primera pregunta, ¿por qué hay hambre en un país que produce alimentos para 10 veces su población? La explicación está en la pregunta misma. Es decir, un país que exporta, un gran exportador mundial de alimentos, naturalmente desarrolla lobbies poderosos ligados a la exportación de alimentos. Esos lobbies poderosos presionan constantemente sobre los gobiernos para dolarizar el precio de sus productos. Eso es sistemático. Bueno, pero hay una herramienta histórica para eso, las retenciones. Que Seguro. Su origen no era recaudatorio, sino era que para el tipo que, por ejemplo, hace maíz acá, sea lo mismo venderlo aquí que venderlo afuera. La diferencia es la retención. Pero este gobierno quitó la retención a los productos que comemos y le dejó la retención a los productos que no comemos, como la harina de soja, por ejemplo. El tema es ese, el tema es que este gobierno es aliado de esos lobbies exportadores. Este gobierno dolarizó no solo los commodities, dolarizó los precios internos de los servicios, dolarizó los combustibles. Es un gobierno que forma parte de ese bloque de poder que integran esos lobbies poderosos. Entonces, y esto pasa en la India también, ¿eh? La India, gran exportador de alimentos, tiene problemas de hambre, y la explicación que encontró Amartya Sen, ese genial economista, premio Nobel de Economía... Es que es un problema exportar tanto alimento. El problema ¿no? es que son los lobbies, justamente donde vos producís mucho, desarrollás lobbies poderosos, y esos lobbies tienen mucho poder sobre los gobiernos para presionar, para dolarizar sus precios. y se hambrea al pueblo. Claro, esa es una... Bueno, es que nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas, pero para que esa gente lo compre. Y al mismo tiempo le sacamos la plata del bolsillo a la gente. Entonces la gente no puede comprar ese alimento de ninguna manera. Claro. Y lo producimos a un precio de exportación, que la gente acá no lo puede pagar. Bueno, recordá que el gobierno hizo muchas promesas en 2015, prometía pobreza cero, pero también prometía que iba a actuar para bajar el costo salarial. Mucha gente se quedó con la promesa de que va a reducir la pobreza y se olvidó de la otra promesa. ¿Que la cumplió? Que la cumplió. Aquella la cumplió. Es decir, es como si te dicen, yo te voy a llevar a Bariloche, pero no me conviene. Y vos te quedás solo con te voy a llevar a Bariloche, pero resulta que después actúa el no me conviene. Bueno, se quedaron con esa promesa del gobierno. El gobierno tiene una especialidad que son los dobles mensajes. Se creía que la madre judía era la única que emitía dobles mensajes, ¿no? Una cosa y la contraria. Bueno, este gobierno todo el tiempo te está diciendo una cosa y la contraria. Por ejemplo, Macri autorizó que se votara la ley de emergencia alimentaria. Mientras tanto, Pichetto y Bullrich dicen que no hay hambre. Es decir, para convencer al 30% del núcleo duro que sigue al gobierno y que no cree en Pero hay nada una esto. de las dos, en ese caso, Jorge, que es verdad. Claro. Hay una de las La dos que es verdad. tiene que ver Claro. con el poder, ¿no? Pero lo que realmente cree el gobierno también es en definitiva después cómo actúa, porque bueno, puedes hacer las cosas sin convicción. Por eso, esta emergencia vamos a ver cómo la aplica este gobierno, que en el fondo no cree que haya hambre. Claro, Que bueno, no ve el hambre. Ese es un tema. El otro es, a ver, ¿cómo el concepto de vulnerables? Le llamamos vulnerables justamente a los sectores que claman por el hambre, porque son los sectores que están más expuestos a cualquier catástrofe, ¿no? Sea una disparada inflacionaria, sea una inundación,
sea una sequía, cualquier cosa que trastorne el entorno, los primeros que la ligan son estos sectores y la ligan más fuerte que el resto. Los que no son vulnerables, es decir, clase media y clase alta, tienen un colchón, es decir, viven con mucha angustia la inflación, la disparada del dólar, la crisis económica, pero comen 4 veces al día, se visten, mandan sus chicos al colegio, cargan el tanque de nafta, entonces tienen una especie de colchón por el cual esa no vulnerabilidad les hace pensar que el individuo se las puede arreglar. El individuo se la puede... En el mundo de ellos, de la clase media y alta, probablemente el individuo tiene muchas chances de progresar cuanto se lo proponga o en buena proporción. En ese mundo eso es así. Cuando ellos intentan comprender a los vulnerables, no entienden por qué no se las arreglan para salir. Por ejemplo, dicen, ¿y por qué no van a trabajar? Claro. Claro, ellos por ahí sí tienen varias ofertas de trabajo, pero la gente y además, pobre que no accedió lamentablemente a una buena educación, que no accedió a no tiene plata para vestirse, para higienizarse y demás, no puede acceder a ciertos trabajos. Claro, y además eso no tienen en cuenta que los trabajos a los que acceden los sectores más vulnerables y más pobres son trabajos muy mal pagos que no les permiten subsistir, y que los obligan a depender de asistencia estatal. Por otro lado, las dirigencias. Hay un teórico de la democracia, un polaco, que se llama Adam Przeworski, un gran teórico de la democracia, que dice que una de las cosas que nunca resolvieron los sistemas políticos es el hecho de que las dirigencias, los políticos, los funcionarios, viven en un nivel muy lejano al de las mayorías, no perciben las cosas que perciben las mayorías. Cuando anoche Tomás Méndez daba una información en ADN contando los sueldos del equipo del ministro Lacunza, de los asistentes, no del ministro, promedio más de 200.000 pesos. ¿Cuántos sueldos mínimos es eso? ¿Cuántos sueldos de un repositor de supermercado es un sueldo como ese? ¿Cómo los pueden entender? El otro día hizo un gran programa acá Marcelo Slotoviazda hablando de desigualdad, ¿no es cierto? Y hablaba un poco de eso. Y también de otra cosa que vos dijiste, que está unida con esto, que quienes apoyan a los gobiernos, financian las campañas, las empresas, las que hacen lobby y demás, son también aquellas personas que están en esa desigualdad y que colaboran con políticas que aumentan la desigualdad. Sin duda. Y que siguen, y que por ende el gobierno toma cada vez más medidas que profundizan la desigualdad. En el fondo, ese es nuestro gran problema, ¿no? Esta desigualdad económica y cultural, Jorge. Ese es el gran problema. No, pero para seguir con eso, digo, la desigualdad tiene un beneficio económico, pero no lo tiene en cuanto a político o electoral en este caso, porque esta desigualdad es la que termina enterrando al gobierno. Claro, pero el gobierno piensa, nosotros ampliamos los planes sociales, aumentamos el número de beneficiarios. ¿Qué nos están reprochando? Lo que están reprochando es que si vos, aunque amplíes el número de beneficiarios de planes sociales, o sea, el asistencialismo, fabricás millones de pobres, nada te va a alcanzar. Otro tema, nunca alcanza. Eso es así, otro tema que afecta mucho la comprensión es el problema que Juan Carlos señaló de invisibilidad. Argentina tiene hambre de hace mucho tiempo, es decir, los pueblos originarios tienen graves problemas de desnutrición desde siempre. Las provincias del norte que tienen niveles de pobreza del 70%, 80% en algún caso, el hambre no es una novedad en ellas, pero para todo el resto de la pampa húmeda, de la zona de Córdoba, del sur del país, es algo que no lo vivimos y no lo vemos, no está visible. Cuanto menos te aguza la sensibilidad si no está visible. Me parece que son todas cosas que contribuyen a hacer más grave esa desigualdad que producen estas políticas. ¿Vos crees que este gobierno que se ha nutrido de una cierta clase social para sus principales funcionarios ha adolecido de eso, de personas que realmente no conocen la pobreza, no la ven, no la vieron nunca, no trabajaron territorio? No, esto es así, y uno podría pensar, bueno, es un gobierno donde hay mucha gente de la alta burguesía, Bullrich, Peña Brown, Pinedo, etcétera, que realmente desconocen el problema de la pobreza y muchas veces son beneficiarios de él, ¿no? En la medida que tienen a la gente en trabajo informal, con sueldos miserables, con poca protección.
Pero no es solo de los sectores de alta alcurnia el problema. Recuerden a Ernesto Sanz, hablando de lo que él cree que hacen los pobres con la asignación universal por hijo, que se va por la cloaca de la droga y el juego. Es un hombre de clase media, es un radical, o sea, un referente de uno de los grandes partidos de mayorías que piensa lo mismo que Patricia Bullrich. Entonces, no hay sensibilidad. Primero que es un gobierno que vino a disciplinar a los sectores populares y a los trabajadores. Cuando habló de bajar los salarios, vos no podés bajar los salarios y lograr que los trabajadores se la aguanten. No, y además con una idea en la cabeza, todos los sindicalistas son mafiosos y delincuentes. Todo, entonces todos. Como hay un prejuicio contra los sindicalistas, sí, en parte alimentado porque hay dirigencias sindicales corruptas, pero eso no quiere decir que todos los sindicalistas, pero contribuyen, aprovechan el prejuicio general para instalar, para encontrar que es razonable perseguir a esos opositores y perseguir a los que protestan y a los que se oponen a sus políticas. Entonces, me parece que hay un gobierno que vino con un proyecto que era justamente restaurar esas divisiones sociales más profundas. Creo que mucha gente lo votó para eso. Mucha gente sintió que el peronismo iguala y molesta y enoja. Enoja porque iguala, porque resulta que se compran zapatillas de marca, o salen de vacaciones, o se compran lo han dicho ellos mismos, se compran un televisor pantalla plana, como la gente de clase media. Molesta. Este gobierno vino a restaurar una suerte de orden estratificado, conservador, con diferencias sociales muy diversas. Entonces, muchas personas, como señalaba alguien, dicen, bueno, yo estoy un poco peor, pero los negros, eso, la están pasando mal de verdad. Creo que hay un componente de odio también en todo esto que no hay que descartar, ¿no? Jorge, siempre es un lujo tenerte acá, ¿eh? Gracias.